Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 11. El sendero de la montaña se retorcía sinuosamente y presentaba un terreno irregular. Moro llevaba ya una hora de caminata y no se había cruzado con nadie. Alzando la mirada hacia el cielo, calculó que aún restaban unas 2 o 3 horas hasta que el sol se pusiera. Ese lapso, medido en tiempo, era apenas justo. Pero consideró que era mejor dejar atrás aquella zona desolada antes de que cayera la noche. En este mundo, las vastas extensiones de naturaleza virgen a menudo albergaban peligros mortales. La mayor parte de estas amenazas provenían de diversas y extrañas criaturas con la capacidad de acabar con la vida humana fácilmente. En entornos así, sin poseer conocimientos especializados de supervivencia, incluso un usuario de NEM podía encontrar su fin en la profundidad de bosques y montañas. Desde su llegada a esta realidad, Moro se había volcado principalmente en la sociedad de los hombres, donde abundaban las oportunidades, y muy pocas veces se había adentrado en la naturaleza. Ni siquiera había visitado los parques naturales plenamente acondicionados y abiertos al público. Sin embargo, eso no mermaba su respeto por los riesgos que entraña lo salvaje. Tras una breve pausa para recuperar el aliento, Moro siguió descendiendo por el sendero montañoso, mientras sus pensamientos divagaban sobre los pasos a seguir a continuación. Lo primero y principal era resolver el asunto de su identidad. Desde el instante en que fue lanzado al camión de transporte enjaulado, ya se había emitido un certificado que oficializaba su muerte. Como consecuencia de ello, todos sus datos registrados en la base de datos de identidades habían desaparecido junto con dicho certificado. En aquella ocasión, Morena le había facilitado la obtención de una nueva identidad. Pero ahora, tendría que apañárselas él mismo. Afortunadamente, no debería resultar excesivamente complicado. Después de pasar medio año en la ciudad de Yorkneu, Moro sabía que había muchas cosas que podían solucionarse con dinero. 600.000 Henry, me pregunto si eso será suficiente. El dinero que había recogido de los dos cuerpos sin vida no era una suma cuantiosa, pero para Moro, en este momento, era crucial. Incluso si no bastaba para adquirir una nueva identificación, al menos podría servir como capital inicial para generar más ingresos. Dándose unas leves palmadas en el bolsillo que se notaba abultado, Moro dirigió la mirada hacia la lejanía, donde se divisaban tenues columnas de humo ascendiendo. Resolver el problema de su identidad tenía la máxima prioridad. A fin de cuentas, utilizar medios de transporte rápidos, como los dirigibles, requería contar con una identificación válida. Para Moro, el tiempo tenía un valor tan grande como la vida misma. Debía asegurarse de no desperdiciar ni un solo segundo. Una vez que la cuestión de la identidad estuviera resuelta, tenía en mente dos posibles destinos. Uno de ellos era la Arena del Cielo, un lugar donde podría ganar premios en metálico y, al mismo tiempo, suplir su falta de experiencia en combate. Durante su ascenso para convertirse en maestro de piso, era probable que se encontrara con competidores con intenciones poco honestas. La mayoría de esos contendientes serían usuarios de NEM que buscaban aprovecharse de los recién llegados para obtener puntos de victoria fáciles. Estas personas eran despiadadas y no se detenían ante nada con tal de alcanzar la fama y la fortuna. Las artimañas y los métodos turbios eran su pan de cada día. Si Moro se topaba con adversarios de este tipo, no cabe duda de que no se reprimiría en absoluto. Después de todo, derrotar a un usuario de NEN significaría acumular más experiencia con el NEN, algo que para él resultaba fundamental. El otro destino era la ciudad de Yorkneu. Moro conocía muy bien la ciudad de Yorkneu. Contando con un capital inicial, podría generar ganancias rápidamente y consolidar su situación económica. Y lo que era más importante aún, quería gastar dinero en la adquisición de antigüedades u objetos hechos a mano impregnados de NEM para comprobar si su capacidad de absorber energía a través del anillo del año todavía funcionaba. Incluso si todavía pudiera recolectar energía, Moro era consciente de que mejorar su propia fuerza debía tener prioridad sobre cualquier proceso prolongado de recolección de energía. Dos opciones se presentaban. No importaba cuál de los caminos eligiera, su objetivo final permanecía inalterado. Acabar con Feitan en el plazo de un año. Moro meditó un rato, incapaz de tomar una decisión de forma inmediata. Entonces, algo importante le vino a la memoria. Los canales de información. Para dar muerte a Feitan, el requisito fundamental era poder localizarlo. Según la historia tal como la conocía de antes, la Brigada Fantasma había sido célebre desde sus comienzos, cometiendo crímenes atroces para forjarse una reputación. Fueron responsables de numerosos actos de gran crueldad.
Sus métodos brutalmente eficientes no tardaron en valerles la reputación de ser una organización criminal de rango S, sembrando el terror en el corazón de muchos. Finalmente, el mundo se enteró de que los miembros de la Brigada Fantasma procedían de Ciudad Meteoro. El temor y el odio generalizado hacia la Brigada Fantasma empezaron a dirigirse también hacia Ciudad Meteoro. Esta fue una de las razones que impulsaron a Tzroyo Lucifer a formar la Brigada Fantasma. Lograr que el mundo temiera y se sintiera aterrorizado por la Brigada Fantasma, y así utilizar ese miedo para crear un aura de protección alrededor de Ciudad Meteoro. La compañía se dedicó por completo a este propósito. Pero más allá de eso, la Brigada Fantasma tenía un objetivo adicional: vengar la muerte de su amiga de la infancia, Sarasa. Bajo la guía de Tzroyo, el grupo avanzó a través de la sangre y la masacre, hasta que finalmente dieron muerte a los responsables del brutal fallecimiento de Sarasa 6 años antes. Después de aquello, los desmanes violentos del grupo disminuyeron paulatinamente. Sus crímenes y asesinatos se volvieron menos frecuentes, y la periodicidad de sus actividades conjuntas decayó visiblemente. Llegó un punto en el que la Brigada Fantasma ni siquiera se reunió durante un lapso de 3 años. Cuando sus miembros se dispersaban, se volvían como piedras arrojadas al océano, virtualmente imposibles de seguirles la pista. Por esta razón, Moro tuvo que considerar la relevancia de contar con una red de inteligencia. Sin ella, incluso si llegaba a ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a Phaeton, sería inútil si no lograba encontrarlo. Los pensamientos de Moro volvieron a aquella noche lluviosa y mortal. ¿Por qué la Brigada Fantasma lo había perseguido? Él no tenía la respuesta. Ahora que había optado por un camino diferente, no podía estar seguro de si Tzroyo y los demás harían acto de presencia en la ciudad de Yorkneu un año después. Decidió guardar esa información como un plan alternativo. Si las circunstancias se lo permitían, Moro preferiría medirse con Phaeton en un enfrentamiento individual. Por lo tanto, una red de inteligencia se tornaba indispensable. Le sería útil para localizar a Phaeton cuando éste actuara por su cuenta. Sin embargo, en el mundo de los cazadores, la información era un bien sumamente costoso. Entonces será la ciudad de Yorkneu. Al percatarse de lo crucial que resultaba disponer de una red de inteligencia, Moro decidió dirigirse primero hacia la ciudad de Yorkneu. Planeaba ir en busca de hallazgos valiosos y acumular una fortuna rápidamente. Cuando se estaba haciendo un nombre en Yorkneu, a menudo oía historias de personas que descubrían tesoros insólitos en mercadillos callejeros y de otras que estafaban a coleccionistas acaudalados para quedarse con sus artefactos más preciados. Moro podría aprovechar el conocimiento de eventos futuros para interceptar y reclamar algunos de estos tesoros de valor incalculable. De esta manera, podría reunir dinero velozmente para sus necesidades de inteligencia y, al mismo tiempo, poner a prueba las capacidades actuales del Anillo del Año. 2 semanas después. Ciudad de Yorkneu, calle Dounoater, callejón de las ratas. El pasaje, ligeramente húmedo, no estaba abarrotado de basura, pero el aire seguía cargado de un olor desagradable. Era ya entrada la noche. En lo profundo del callejón, la luz mortecina de unas pocas farolas amarillas apenas proporcionaba visibilidad suficiente. Moro se hallaba en una bifurcación en forma de T, sujetando un maletín en la mano. Toca, toca. Se escucharon pasos que provenían de las sombras. Un hombre enmascarado y cubierto con ropa gruesa emergió con cautela de la zona apenas iluminada, observando sus alrededores con recelo. Al ver a Moro, sus ojos, llenos de precaución, se dirigieron rápidamente al maletín que éste sostenía antes de acercarse lentamente. Deteniéndose frente a Moro, el hombre enmascarado sacó un objeto largo envuelto en tela de detrás de sí y se lo tendió. Puedes echar un vistazo a la mercancía, pero primero necesito el dinero. La voz del hombre sonaba ronca. Hizo una pausa y agregó: solo esperaré un minuto. Hecho. Moro arrojó el maletín a los pies del hombre, luego tomó el objeto alargado y desprendió la tela, revelando una katana de tonos rojos y blancos rodeada por volutas de energía nen. Al contemplar el nen en forma de humo que emanaba de la hoja, Moro asintió con satisfacción. Había llegado a Yorkneu hacía una semana, pero descubrió que solucionar el tema de su documento de identidad era más enrevesado de lo que había anticipado. Así que, por el momento, aparcó el problema de la identidad y comenzó a buscar objetos valiosos en los mercados callejeros. En menos de una semana, había acumulado más de 20 millones de Genji. Pero en lugar de usar ese dinero para resolver su situación de identidad, de inmediato buscó al hombre enmascarado para adquirir esta costosa katana, cuya procedencia era sin duda turbia. Si lograba revenderla, podría obtener más de 1.000 millones de Genji en una sola operación. Capítulo 12. El nen es una actitud que, potencialmente, está al alcance de cualquiera.
reside en el interior de cada persona. Sin embargo, la inmensa mayoría de los habitantes del mundo desconoce por completo su existencia. Aún así, ciertos individuos, al dedicarse intensamente a su labor y alcanzar una concentración fuera de lo común, pueden llegar a utilizar habilidades Nen sin ser conscientes de ello. Parece ser una manifestación de una concentración extrema o el resultado de volcar una emoción muy intensa en sus excepcionales capacidades. Por consiguiente, cualquier objeto hecho a mano puede conservar la energía Nen de su creador. Moro se refería a estos objetos como objetos Nen. El aura remanente en estos objetos solía ser tenue y requería el uso de Gyo para poder visualizarla con claridad. Pero lo verdaderamente fascinante era. A pesar de que el aura fuera tan débil, tenía la capacidad de resistir el paso del tiempo, perdurando siglos e incluso milenios. Incluso después de que la persona que liberó el Nen hubiera sido borrada por el tiempo, incluso después de que el objeto en sí se hubiera descompuesto, el Nen permanecía allí. Era como si estas auras desafiaran al tiempo mismo, evocando una sensación de asombro. Moro deslizó suavemente la mano sobre la funda de la katana. La espada respondía al nombre de Senro. Entre todos los objetos Nen que Moro había encontrado hasta entonces, la energía Nen de Senro se situaba entre las tres primeras en cuanto a intensidad. Su aura era tan poderosa que podía percibirse sin necesidad de usar Gyo. Si Moro no hubiera tenido conocimiento de la historia de Senro por su vida anterior, no habría podido aprovechar esta oportunidad a un precio tan ventajoso. Si recordaba bien, el precio final de la transacción de Senro ascendió a la asombrosa suma de 1.260 millones de Genji. La única razón por la que la katana no se vendió por un precio aún más elevado fue que estaba relacionada con un caso de asesinato, lo que dificultaba encontrar un comprador dispuesto. Moro no intentó absorber el aura de inmediato. En su lugar, volvió a envolver la katana en la tela negra. El hombre enmascarado echó un vistazo rápido al dinero para confirmar su autenticidad, pero no se tomó la molestia de contarlo. Cerró el maletín y miró a Moro. ¿Todo en orden? Sostenía el maletín y miraba a su alrededor con nerviosismo. Mantenía una mano discretamente a la espalda. Moro notó las acciones del hombre, pero no se inquietó. Dada la oscura historia detrás de Senro, era natural que el hombre enmascarado estuviera nervioso. Moro asintió con la cabeza, indicando que no había problemas. Está bien. El hombre enmascarado retrocedió unos pasos y luego se escabulló rápidamente por un callejón. Moro lo vio marcharse y pronto escuchó el sonido de pasos apresurados que se desvanecían en la distancia. El enmascarado probablemente estaba huyendo para evitar complicaciones. Los movimientos evasivos y el comportamiento ansioso del hombre eran característicos de la gente de la ciudad de Yorknew. En esta urbe, si bien las oportunidades florecían por doquier, también acechaba la malevolencia humana. Cuando los pasos se acallaron por completo, Moro alzó a Senro y se dirigió en la dirección opuesta. De regreso a su hotel, Moro retiró la tela oscura que cubría a Senro. La vaina de la katana mostraba un diseño de rayas rojas y blancas entrelazadas. La empuñadura y el guardamano eran de un gris pálido. Su apariencia general transmitía una sensación de antigüedad e historia. Moro usó su pulgar para presionar contra el guardamano. Cuando la hoja se deslizó fuera de su vaina, surgieron volutas de energía Nen similares al humo, que se expandieron por la superficie de la espada antes de asentarse en cada rincón. La hoja era límpida y brillante, reflejando el rostro de Moro. Pero se trataba de una katana sin afilar. Moro, adoptando el papel de un tasador, admiró la espada durante un rato antes de devolverla lentamente a su funda. Sin afilar. Sin una mancha de sangre. Y, sin embargo, la espada estaba envuelta en un aura Nen sorprendentemente potente. Resultaba difícil imaginar la intensidad de la emoción que el creador debió volcar al forjar esta espada. Moro observó la katana envainada. Concentró su voluntad e intentó absorber la energía Nen adherida a Senro. Al instante, el aura fluyó hacia la mano derecha de Moro a una velocidad perceptible a simple vista. En cuestión de segundos, todo el Nen había sido absorbido por el anillo del año. Moro bajó la mirada hacia la mano que sostenía la espada, notando que la barra de energía verde en el segundo anillo del año se había extendido ligeramente. A juzgar por su longitud, el aura absorbida representaba aproximadamente entre el 3 y el 4% de la barra completa. En el pasado, absorber esa cantidad de energía habría requerido la absorción de 5 o 6 objetos Nen. Esto confirmaba cuán excepcionalmente potente era el aura Nen de Senro. Su esfuerzo por interceptar la venta había merecido la pena. La capacidad del anillo del año para absorber Nen seguía intacta, pero... Moro soltó a Senro y levantó la mano hacia su rostro, con los ojos llenos de reflexión.
Cuando el primer anillo del año se cargó por completo, le permitió escapar de la muerte de forma temporal, devolviéndolo a su punto de partida original. También cargó información relevante en su conciencia. Pero esa información se refería únicamente al primer anillo. No se reveló nada acerca de los demás. Así, incluso después de absorber el aura de Senro, recién ahora había podido confirmar que la capacidad de absorción de energía del anillo del año seguía operativa. Entonces, no podía estar seguro. ¿Concedería el segundo anillo, una vez cargado por completo, otra oportunidad de renacer? Moro bajó la mano y negó ligeramente con la cabeza. En comparación con las incógnitas que rodeaban el funcionamiento energético del anillo del año, existían prioridades más apremiantes. Aún así, si lograba vender a Senro con una buena ganancia, podría utilizar los fondos para adquirir más objetos Nen y continuar incrementando la energía almacenada en el anillo del año. De este modo, podría aumentar la eficiencia de su recolección de energía. Con esto en mente, Moro comenzó a sopesar cómo vender a Senro. Todo lo que sabía era que Senro estaba vinculado a un caso de asesinato y que, después de estar desaparecido durante algún tiempo, de repente se había vendido por la astronómica suma de 1.260 millones de Genji. Sin embargo, no tenía la menor idea de los entresijos que implicó ese proceso. Lo que sí sabía era que vender Senro conllevaba riesgos. Moro comprendía esto, pero no se dejaría llevar por la cautela excesiva. Los osados triunfan, los tímidos perecen de hambre. Para obtener grandes recompensas, uno debía afrontar riesgos de igual magnitud. Después de pasar más de medio año dedicado al comercio de antigüedades y objetos de colección, Moro había interiorizado este principio mejor que nadie. Moro dirigió de pronto la mirada hacia la puerta. Al mismo tiempo, en el pasillo exterior, dos hombres corpulentos se desplazaban silenciosamente junto a la pared en dirección a su habitación. Se colocaron a ambos lados de la puerta, intercambiaron miradas y luego, de manera simultánea, concentraron su atención en la entrada. En una cocina bien iluminada, bajo las crudas luces, un joven yacía desnudo sobre la encimera de la cocina. A su lado, se encontraba un hombre de apariencia distinguida, ataviado con un traje blanco. El hombre sostenía un bisturí, con expresión concentrada mientras realizaba un corte en el pecho del muchacho. Cuando la piel y las venas se abrieron, la sangre salpicó el traje blanco del hombre, tiñéndolo de un rojo intenso. Si Moro hubiera estado allí, habría reconocido al joven en la encimera como uno de los cerdos que habían sido enjaulados junto a él en el camión de transporte. El hombre del traje blanco hizo una pausa y preguntó: ¿cuántos siguen sin aparecer? 1. Un grupo de personas observaba la escena. Una de ellas respondió a la pregunta del hombre. El hombre levantó la mirada y preguntó: ¿el número 11? Sí. La persona hizo una ligera reverencia, mostrando respeto. El hombre entornó los ojos y dijo con voz fría: si no lo traes de vuelta, puedes acabar con tu vida. Entendido. La persona respondió con calma, como si su propia vida no le supusiera preocupación alguna. En la habitación de hotel de Moro, un cadáver yacía en el suelo cerca de la puerta. En la sala de estar, junto al sofá, se encontraba otro hombre corpulento, aún con vida. Moro se agachó junto al hombre, que sangraba abundantemente, haciendo girar distraídamente una pistola que había tomado. ¿Sabuesos, eh? Seguisteis el rastro hasta mí. Los ojos de Moro brillaron con frialdad mientras hacía una pausa. Perfecto. Necesito tu ayuda para algo. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar el tono gélido en la voz de Moro, el rostro del hombre corpulento se llenó de terror. Capítulo 13. Moro le había perdonado la vida a uno de los hombres corpulentos por un motivo. Quería poner a prueba si podía forzar el desbloqueo del nen en alguien y después matarlo para ver si eso le permitía subir de nivel rápidamente. Obligar a alguien a desbloquear el nen no era algo que Moro hubiera intentado con anterioridad, ni tampoco podía mantener la calma mentalmente mientras llevaba a cabo el proceso. Es probable que este procedimiento causara al hombre corpulento un dolor inmenso, tanto a nivel mental como físico, al abrirse sus nodos de aura de forma forzada. Pero a Moro no le importaban en absoluto el sufrimiento del hombre ni los supuestos derechos humanos. Le introdujo una toalla en la boca al hombre para acallarlo y luego canalizó nen hacia el cuerpo del sujeto. En un instante, un aura violenta recorrió las vías internas del hombre, abriéndolas a la fuerza. El desbloqueo forzado de sus nodos de aura le causó un dolor insoportable. El rostro del hombre se contorsionó en agonía mientras su cuerpo se arqueaba y se retorcía como si fuera un camarón.
Moro observó impasible hasta que el aura del hombre alcanzó su punto máximo, y entonces extendió la mano y le rompió el cuello. La habitación quedó sumida en el silencio. Moro se puso de pie e inmediatamente dirigió la mirada al nivel de energía en su mano. En realidad, no necesitaba verificarlo. En el mismo instante en que dio muerte al hombre, Moro lo supo. Su nivel de energía no había aumentado en absoluto. Parece que no funciona. Moro suspiró suavemente, aunque la decepción no era mayúscula. Si hubiera sido tan sencillo subir de nivel, no habría esperado una respuesta significativa. Simplemente era un resultado muy acorde a la realidad. Bajando la mano, los ojos de Moro se llenaron de reflexión. Matar a alguien después de forzar el desbloqueo de su Nen no cumplía los requisitos para ascender de nivel. Esto implicaba que el objetivo debía ser un usuario de Nen con un nivel de maestría comparable o alguien que ya hubiera desarrollado sus propias habilidades. Si ese era el caso, matar a un usuario de Nen más fuerte resultaría en un incremento de nivel significativo. Por el contrario, cuanto más progresara, más estrictas se volverían probablemente las condiciones para subir de nivel. Cuando llegue el momento adecuado, debería hacer un viaje a la arena del cielo. Moro recogió sus pensamientos y miró los dos cuerpos sin vida en la habitación. Había anticipado que intentar vender a Senro podría atraer a carroñeros. Pero no esperaba que vinieran tan rápido ni de forma tan descarada. Reflexionando detenidamente. En su vida pasada, la razón por la que pudo aprovechar rápidamente las oportunidades en la ciudad de Yorkneu se debió en gran medida al apoyo de Morena. Ahora, entrar solo a Yorkneu lo hacía parecer una presa fácil para los carroñeros que acechaban en la ciudad. Moro guardó la pistola en el bolsillo y luego, metódicamente, rompió las extremidades de los dos cadáveres, creando una escena espantosa. Tras terminar, Moro hizo una llamada telefónica y gastó algo de dinero para contactar a dos limpiadores. Esta era otra particularidad de la ciudad de Yorkneu. Siempre que pudieras pagar el precio, podías contratar a alguien para que se deshiciera de los cuerpos. Después de pagar a los limpiadores, Moro salió de la habitación con Senro, dejando a los dos encargados a cargo de la escena. Era inevitable que los limpiadores corrieran la voz de lo sucedido. Pero el estado brutal de los cadáveres aumentaría el efecto disuasorio. Esto era precisamente lo que Moro deseaba. Disuadir a los pequeños alborotadores y ahorrarse problemas innecesarios. Sin embargo, el hecho de que esos dos hombres se hubieran atrevido a irrumpir reforzó el deseo de Moro de vender a Senro lo antes posible. Después de todo, con un margen de ganancia de miles de millones. Era más que suficiente para cegar a un grupo de necios que no conocían sus límites. A Moro no le interesaba tener que lidiar constantemente con estos incidentes. Interferirían en su entrenamiento. Cayó la noche. El lado bullicioso de la ciudad de Yorkneu iluminaba las calles. Los rascacielos se elevaban imponentes y las luces de neón centelleaban como estrellas. Las calles estaban repletas de coches y peatones, formando un río de movimiento bajo el cielo nocturno. Moro evitó las zonas más iluminadas, deslizándose entre las sombras mientras se abría paso por el laberinto de callejones. Las organizaciones criminales de la ciudad de Yorkneu eran diferentes a las de otros lugares. El crimen y diversas actividades del mercado negro se llevaban a cabo a plena vista. Los gánsteres aquí vestían trajes y corbatas, sin miedo a ser el centro de atención. Esta ciudad era el reino indiscutible del crimen organizado. Pero siempre había quienes preferían hacer negocios en las sombras. Moro no podía permitirse el lujo de poner a Senro en una de las principales casas de subastas, así que buscó un intermediario clandestino que se especializaba en transacciones extraoficiales. 12.500 millones. No hay problema, puedo encontrarte un comprador y asegurarme de que no haya complicaciones. Pero me quedo con un 15% de comisión. En un sótano con poca luz, el intermediario, fumando en pipa, expuso sus condiciones mientras golpeaba la mesa con ella y observaba atentamente la reacción de Moro. La katana Senro estaba vinculada a un caso de gran notoriedad que involucraba a un coleccionista acaudalado. Hacía aproximadamente un mes, el coleccionista fue encontrado sin vida en su mansión, junto con su equipo de seguridad de élite. Nadie había sobrevivido. Todos los objetos valiosos de la extensa colección del coleccionista habían desaparecido sin dejar rastro. Fue un caso clásico de allanamiento con homicidio. Entre los tesoros sustraídos se encontraba la célebre katana Senro. Nadie sabía cómo Senro había reaparecido en la ciudad de Yorkneu. Lo que resultó aún más asombroso fue que había sido vendida por un ladrón de poca monta y comprada por un joven forastero. Incluso después de confirmar la verdad con sus propios ojos, el intermediario seguía considerando la situación como algo absurdo. Pero eso no importaba. Un negocio que llegaba a su puerta era un negocio que no dejaría escapar. Moro asintió sin titubear.
De acuerdo, pero tengo una condición. Ah, ¿sí? El intermediario arqueó una ceja, sorprendido por la franqueza de Moro. Cuéntenosla. Dame 8.000 millones. Moro miró fijamente al intermediario a los ojos. El intermediario soltó una risa contenida, pensando que Moro estaba siendo ridículo. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. Moro continuó con calma. A cambio, sin importar cuán alto la vendas, solo quiero 2.000 millones como resto. ... La expresión del intermediario se tornó seria. Ante la mirada tranquila e imperturbable de Moro, respondió con lentitud. Usar 20 millones para ganar 10.000 millones con menor riesgo, es una operación muy rentable. Su información es bastante fiable. Moro se mantuvo impasible ante la observación del intermediario. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Soy un hombre de negocios y no rechazo ganancias adicionales. El intermediario entrecerró los ojos. Si no hubiera sabido que Moro era más peligroso de lo que aparentaba, no habría accedido a una petición así. Como intermediario, tenía un gran margen para manipular los precios entre compradores y vendedores. Pero esto estaba bien. Confiaba en que podría vender a Senro por un precio aún mayor. Cualquier beneficio extra sería para él. El acuerdo se cerró rápidamente. Moro se llevó 8.000 millones en efectivo. En cuanto a los 2.000 millones restantes, en realidad no esperaba cobrarlos. El intermediario, con experiencia en negocios turbios, comprendió las intenciones de Moro y aceptó de inmediato. Por cierto, ¿puedo preguntar? ¿De dónde obtiene esa información? Al salir, Moro le preguntó con curiosidad al intermediario sobre sus fuentes de información. El intermediario sonrió y le entregó a Moro una tarjeta de presentación. He oído que, una vez que tienes licencia de cazador, puedes comprar la información que necesitas en la web de cazador. Nosotros no tenemos licencias, claro, pero tenemos nuestros propios métodos. Gracias. Moro tomó la tarjeta y se marchó. El intermediario no se molestó en verlo partir. En cambio, acarició amorosamente a Senro, con los ojos brillantes de avaricia. Solo con este trato, ganaría al menos 6.000 millones. En cuanto a los riesgos. Si no fuera capaz de manejarlos, no habría aceptado el encargo. Una semana después. El intermediario, acompañado de sus subordinados, se reunió con un comprador dispuesto a pagar 15.000 millones por Senro. El comprador era un hombre con cicatrices de quemaduras que le desfiguraban la mitad del rostro. Antes de que llegara el intermediario, ya había colocado varios maletines sobre la mesa. Al ver los maletines, el intermediario asumió, naturalmente, que contenían dinero. Hizo un gesto y uno de sus hombres le entregó a Senro al comprador. El comprador tomó la katana y frunció el ceño. El auranen de la espada. Ya no estaba. Al otro lado de la mesa, el intermediario abrió uno de los maletines y echó un vistazo dentro. Estaba vacío. ¿Qué? En un instante, el rostro del intermediario cambió y, sin dudarlo, echó mano de su arma. SHHH. Una espada atravesó el pecho del intermediario. Urk. El intermediario temblaba, mirando con los ojos desorbitados la punta de la katana manchada de sangre que sobresalía de su pecho. Luchó por girarse para ver de dónde había salido la hoja. Lo que vio desafiaba la comprensión. Desde las sombras detrás de él, una figura envuelta en un pañuelo y una máscara apareció, de la que solo se distinguía la parte superior del cuerpo. El resto de su silueta parecía fundirse con la propia sombra. La katana que lo había ensartado estaba firmemente sujetada en la mano de la figura. El intermediario reconoció la indumentaria. Pero antes de que pudiera comprenderlo por completo, la oscuridad se apoderó de su mente. Capítulo 14. La figura que emergió de entre las sombras empleaba una habilidad Nen de tipo conjuración, dotada de propiedades espaciales. Sin embargo, el corredor no poseía conocimiento sobre el Nen, con lo que expiró sin llegar a comprender jamás cómo su agresor había logrado tal hazaña. En sus últimos instantes, gracias a su experiencia, identificó al atacante basándose en su atuendo. Un ninja. Pero algo no encajaba, parecía fuera de lugar. ¿Un ninja empuñando una katana? La perplejidad del corredor quedó sepultada con él en la oscuridad. Cuando los subalternos presenciaron la súbita muerte de su jefe, se quedaron paralizados por un instante antes de que la ira los invadiera y desenfundaran sus armas. Pero por muchas armas que tuvieran, resultaban inútiles frente a un usuario de Nen. Pocos minutos después, la matanza había concluido. El suelo estaba cubierto de cuerpos y casquillos de bala. Durante todo este tiempo, el hombre con la cicatriz permaneció sentado, observando con frialdad cómo su subordinado masacraba a los hombres del corredor.
Varias balas habían impactado en su cuerpo, pero su defensa basada en refuerzo las volvió inofensivas. En medio de la carnicería, la figura similar a un ninja sacudió la muñeca, limpiando la sangre de la espada. Dirigió la mirada hacia el hombre de la cicatriz, quien sostenía a Senro, y preguntó: «Mi líder, la energía en que envolvía a Senro, ha desaparecido. ¿Implica esto qué?» Justo eso. El hombre de la cicatriz lo interrumpió, anticipándose a su pregunta. Sin men, la espada no puede usarse para canalizar espíritus. Sin embargo, hizo una pausa, rememorando a un enigmático Onyoji conocido por sus poderes de canalización espiritual. Aunque las aptitudes de aquel hombre eran extraordinarias, sin la energía nen infundida en un objeto, no tendría herramienta alguna con la que trabajar. El hombre de la cicatriz negó con la cabeza, se puso en pie y pasó por encima de los cadáveres. No te inquietes por eso. La llave que nos interesa, hay otras formas de obtenerla. De pie frente al ninja, la mirada del hombre de la cicatriz era tan dura como la piedra. El ninja bajó la cabeza, avergonzado bajo el peso de aquella mirada. Reconozco que me dejé llevar por la preocupación, confesó el ninja, con la cabeza baja. El hombre de la cicatriz apartó la mirada y volvió a concentrarse en Senro. Originalmente, había planeado regresar a casa con la espada, pero una intensa curiosidad lo carcomía. ¿Cómo era posible que el auranen de la espada hubiera desaparecido? Lo mejor era averiguarlo. Quizás incluso existiera una manera de restaurar el auranen. Y, como mínimo, si lograban comprender cómo se dispersaba, podrían emplear el mismo método para debilitar al ninja del estilo Yunin. Además de reclamar el pergamino de los sueños, el tesoro nacional de la nación Flow Sakura, que aún no habían conseguido. Ese maldito mecanismo de herencia les había impedido siquiera ponerle un dedo encima. Si no podían obtenerlo, tal vez podrían destruirlo. Pero antes, necesitaban desentrañar la verdad que se escondía tras la desaparición del auranen. Rokuara. Los pensamientos del hombre de la cicatriz cambiaron mientras llamaba a su subordinado. Rokuara al instante fijó sus ojos en él. El hombre de la cicatriz habló con voz grave. Tu viaje de regreso deberá esperar. Tengo un encargo específico para ti. Al escuchar esto, los ojos de Rokuara se iluminaron con emoción. Cumplir una misión lo era todo para él. Le daba sentido a su existencia. El asalto y robo que acabaron con la vida del acaudalado coleccionista provocaron que su colección de tesoros se dispersara por el mercado negro. La katana Senro era tan solo uno de esos tesoros. Lo que la hacía especial, además de su llamativa aura nen, era el riesgo que parecía perseguir a quienquiera que la poseyera. Moro lo recordaba con claridad. Un colega tasador que le había hablado sobre Senro bromeó una vez diciendo que la espada podría estar maldita. El tono del tasador era una mezcla de humor y envidia por el precio astronómico de venta de la espada. Ahora, Moro llegaba a estar parcialmente de acuerdo con aquella afirmación. No se trataba de una maldición, sino más bien del riesgo inherente que conllevaba la propia Senro. Moro se había preparado mentalmente para este riesgo desde el principio. Pero su apremio por vender Senro nacía del deseo de evitar convertirse en el centro de atención. No le importaba aceptar una ganancia reducida, habría aceptado incluso la mitad del precio, si eso significaba mantenerse lejos del foco. Irónicamente, este enfoque había trasladado todo el riesgo al corredor. ¡Qué lástima! Al enterarse de que el corredor había sido asesinado en una traición, Moro ofreció un breve momento de condolencias silenciosas. Había esperado volver a trabajar con el corredor en el futuro para deshacerse de otros artículos, pero el destino tenía otros planes. Sin embargo, cuando se trataba de traiciones en este mundo, o mejor dicho, dentro del ámbito de los negocios en la ciudad de Yorkneu, las puñaladas por la espalda no eran algo insólito. Antes de aprender Nen, Moro casi había perecido en uno de esos incidentes. Solo después de dominar el Nen esos sucesos disminuyeron. Estas experiencias habían profundizado la comprensión de Moro sobre este mundo. Sabía que el Nen era una herramienta esencial para la supervivencia. Tras su breve reflexión, Moro retomó su entrenamiento diario. Con su capacidad para subir de nivel como red de seguridad, Moro se centró en solidificar sus fundamentos. Su máxima prioridad era dominar el Apsu. Esto determinaría la efectividad con la que podría emplear sus habilidades Nen. Estrella fugaz fraudulenta. Moro levantó la mano, concentrando su brillante aura verde en la palma. Un segundo después, disparó una pequeña esfera luminosa de Nen, del tamaño de una bola de plomo. Un arco verde trazó una línea en el aire. Al final de su trayectoria, el objetivo de madera se hizo añicos. Moro exhaló lentamente mientras contemplaba los restos astillados. Aún demasiado lenta. El equilibrio entre potencia y velocidad no es el correcto. Quizás cambie cuando mi nivel de Atsu progrese.
Por ahora, necesito concentrarme en fortalecer mis bases. Una vez que me estabilice, podré considerar entrenar en IN. Moro contempló sus próximos pasos durante su descanso. Estrella fugaz fraudulenta no era puramente una habilidad de ataque. Poseía un mecanismo intrínseco. En esencia, era una habilidad estratégica diseñada para el engaño. Como su nombre sugería, su propósito era despistar y confundir a los adversarios. Así que, en lugar de centrarse únicamente en aumentar su potencia, sería más práctico trabajar en su utilidad. Por ejemplo, Moro podría intentar incrementar la cantidad de proyectiles que puede controlar manteniendo su velocidad y luego usar IN para ocultar su trayectoria. Sin embargo, estas ideas aún estaban muy por encima de sus capacidades actuales. Pero con una espada de Damocles cerniéndose sobre su cabeza, no le quedaba otra opción que esforzarse al máximo. Tras descansar, Moro reanudó su entrenamiento. Sin una base sólida, resultaba casi imposible aprender técnicas avanzadas de Nen en poco tiempo. No obstante, había una técnica que Moro debía dominar como parte de su estrategia. Moro levantó la mano y disparó una estrella fugaz al aire, estableciendo un retraso de un segundo antes de que se detuviera en pleno vuelo. En lugar de seguir el proyectil, inmediatamente cerró los ojos. El proyectil verde alcanzó su alcance máximo y, como una goma elástica tensada que retrocede, salió disparado de vuelta hacia Moro con mayor velocidad. En ese instante, con los ojos cerrados, Moro percibió el momento exacto e inclinó ligeramente la cabeza. Zumbido. El proyectil pasó rozando sus pestañas. Moro abrió lentamente los ojos. Sin necesidad de ver, había seguido a la perfección el movimiento del proyectil. Este era uno de sus objetivos clave de entrenamiento. ¿Tendría éxito confiando en la intuición o en el momento preciso? Daba igual, mientras pudiera reducir su margen de error al nivel más bajo posible. Esta técnica podría convertirse en un componente fundamental de su estrategia de combate. Capítulo 15. La capacidad de combate de un usuario de Nen depende de varios factores. Si su aura total manifestada y latente representa el hardware, entonces una estrategia Nen completa y bien pensada es el software. Ambos son indispensables. Por lo general, mejorar la capacidad del aura, el hardware, requiere tiempo y esfuerzo, y no existen atajos para lograr el éxito. Pero para Moro, que había muerto y vuelto a la vida, esto era lo único por lo que no tenía que preocuparse. De otro modo, simplemente se habría rendido y disfrutado de su último año de vida. Ahora que tenía la oportunidad de cambiar su destino, estaba resuelto a darlo todo. Entrenó una y otra vez. A veces lograba acertar, otras fallaba. Cuando los proyectiles reforzados de estrella fugaz lo impactaban, las medidas defensivas que empleaba evitaban hemorragias o hematomas, pero el dolor era inevitable. Pero si este era el camino que debía seguir para alcanzar su meta, Moro no vaciló. Continuó con una determinación inquebrantable. Moro solo se detuvo cuando estaba completamente agotado y se desplomó en el suelo para descansar. Mientras yacía allí, comenzó a pensar en sus próximos pasos. Había utilizado su conocimiento sobre hallazgos valiosos para reunir suficiente capital inicial y acumular una pequeña fortuna. Luego, usó ese dinero para interceptar el trato de la katana Senro, convirtiendo una pequeña ganancia en 8.000 millones de Genji. Desde entonces, siguió utilizando ese dinero para adquirir tesoros raros que recordaba de su vida pasada. Los artículos fáciles de vender se habían liquidado rápidamente, incluso con ganancias ligeramente inferiores, para evitar demoras. Los artículos más difíciles de vender se almacenaron en una cámara acorazada bancaria segura tras pagar una tarifa elevada. Después de todo esto, excluyendo los tesoros guardados en la bóveda, Moro ahora disponía de 36.000 millones de Genji en fondos líquidos. Todo esto le había llevado menos de un mes. Si hubiera estado dispuesto a ir más lento, Moro podría haberse enfocado en la subasta de la ciudad de Yorkneu 2 meses después. Podría haber acumulado una enorme colección de hallazgos raros y luego venderlos todos en la subasta de septiembre por una fortuna de cientos de miles de millones. Pero Moro descartó esa idea. El dinero era importante, claro está. Pero para él, tener suficiente era más que bastante. Su verdadero propósito era volverse más fuerte. Ganar dinero coleccionando antigüedades y tesoros era solo un medio para recargar la rueda del tiempo. Moro levantó la mano derecha y observó la marca de la rueda en el dorso. A pesar de haber absorbido recientemente el aura de 12 objetos imbuidos con Men, la barra de energía solo había alcanzado alrededor del 8%. La energía proporcionada por esos 12 objetos aún era menor que la que obtuvo solo de Senro. Este resultado hizo que Moro se diera cuenta de que cargar el segundo anillo de la rueda era mucho más complicado que el primero. Senro había aportado el 4% de la carga de una sola vez simplemente porque su aura Nen era excepcionalmente potente.
No tiene sentido forzarlo. Moro murmuró, bajando la mano y cerrando los ojos para descansar. Media hora después, Moro había recuperado casi toda su energía, se levantó y se aseó. Se puso un sombrero, gafas de sol y una mascarilla. Una vez que estuvo completamente disfrazado, Moro abandonó el campo de entrenamiento privado y regresó al centro de la ciudad de Yorknew al amparo de la noche. Cuando vendió Senro, el fallecido corredor le había entregado una tarjeta de presentación para que actuara como contacto en la red de información. Moro ya había resuelto su problema de identidad, y todo el dinero que ganó después había sido debidamente declarado. Con fondos legítimos y una identidad válida, las transacciones que requerían grandes sumas de dinero, como la compra de información, serían mucho más sencillas y causarían menos problemas. Siguiendo el número de la tarjeta, Moro contactó a un corredor llamado Argor. Sonó el teléfono y, antes de que Moro pudiera pronunciar palabra, se oyó una voz mecánica y sintetizada. Dirección: calle de la Ciudad Vieja, número 164. La llamada se cortó inmediatamente después. Moro no se sorprendió. Guardó el teléfono y se dirigió a la dirección que le había proporcionado la voz robótica. La calle de la Ciudad Vieja se encontraba en los límites de la ciudad de Yorknew. En comparación con el bullicioso centro, el contraste era asombroso. Era como comparar la opulencia y la miseria. La mayoría de las personas que vivían en la calle de la Ciudad Vieja luchaban por sobrevivir al margen de la sociedad. Era común ver alcohólicos, ludópatas e incluso toxicómanos. Como resultado, el ambiente era sucio y opresivo. Cuando alzabas la vista, lo único que podías ver era el cielo partido en fragmentos por una maraña de cables eléctricos. Cuando mirabas hacia abajo, el suelo estaba cubierto de agua sucia y desperdicios. Mientras Moro caminaba por la calle de la Ciudad Vieja, el lugar le trajo a la memoria una escena de una película que había visto antes de reencarnar. La ciudad amurallada de Kowloon. El parecido era asombroso. Chapoteo. Moro cruzó un charco de agua sucia y apartó sus pensamientos dispersos. Recorrió los estrechos callejones, tardando un rato antes de encontrar finalmente el número 164. Se detuvo frente a la puerta de hierro oxidada. Antes de que pudiera llamar, oyó un clic. La puerta se abrió sola hacia adentro. Al observar el pequeño dispositivo con forma de botón cerca de la bombilla, Moro no se sorprendió. Entró. La entrada conducía a un pasillo recto de unos 5 metros de largo. Al final del pasillo había una puerta cubierta con una cortina. Moro levantó la cortina y entró en una habitación escasamente iluminada por bombillas rojas de bajo voltaje. No había muebles convencionales, solo una fila de ordenadores y una mesa con una única silla. Sentado con las piernas cruzadas en la silla, había alguien con una sudadera con capucha. Al estar de espaldas a la entrada, Moro no pudo distinguir de inmediato si era hombre o mujer. ¿Usted es Argor?, preguntó Moro mientras observaba la figura sentada en la silla. Crujir. La silla giró. Moro vio a una mujer con ojeras bajo los ojos y cabello despeinado y grasiento que se desparramaba bajo su capucha. Esa soy yo. Argor se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras observaba a Moro con atención. Metió la mano derecha bajo la capucha y se rascó el cuero cabelludo. ¿Viene con el efectivo listo, supongo? Su primera pregunta no fue sobre qué información quería Moro, sino si disponía del dinero. Moro asintió. Al ver su respuesta, Argor fue directo al grano. ¿Qué tipo de datos le interesan? Necesito un seguimiento constante y a largo plazo sobre este individuo. Moro sacó de su bolsillo una fotografía doblada y dibujada a mano de Feitan y la desdobló para que Argor la viera. Lo lamento, pero ese tipo de encargo no lo tomo. Comprendo. Aunque quizás podamos hablar sobre ello. Moro mantuvo la calma. Si Argor no hubiera reconocido la imagen de Feitan, Moro se habría dado la vuelta y se habría marchado inmediatamente sin perder ni un segundo más. Pero como la reconoció al instante, Moro estuvo dispuesto a pagar más. Argor frunció el ceño, apartó la mano de la capucha y se quitó un poco de caspa que se le había quedado entre las uñas. Ya le dije que no acepto el encargo. Mi oferta económica puede mejorar. El tono de Moro era sereno. Argor volvió a negar con la cabeza. Ya le dije que no acepto el encargo, repitió ella, impávida. Moro levantó la mano, mostrando 2 dedos. 20.000 millones de Genli como anticipo, y habrá pagos extras más adelante. Acepto. La actitud de Argor cambió al instante y asintió con seriedad. No es cuestión de dinero, ¿sabe? Es que su sinceridad me ha conmovido. Entiendo perfectamente, replicó Moro, esbozando una ligera sonrisa. Argor se inclinó hacia adelante.
Procederé con el encargo, pero me veo obligada a advertirle, aquellos que han intentado seguir los pasos de la Brigada Fantasma rara vez han terminado bien. Sus finales han sido, bastante desagradables. Agradezco la advertencia, pero la naturaleza del riesgo no altera los términos de nuestro acuerdo. De acuerdo. Procede con la transferencia. Sí. Un momento después, Moro transfirió los 20.000 millones. Argor confirmó el pago y asintió con satisfacción. Inmediatamente, comenzó a transmitir el valor de la información. El lunes pasado, exactamente a las 8:06 de la tarde, alguien dentro de un circuito de información muy cerrado puso precio a la cabeza de un miembro de la Brigada Fantasma. Si te parece relevante, podría tirar de ese hilo. ¿Ah, sí? Los ojos de Moro se abrieron ligeramente. Capítulo 16. Moro había buscado a Argor con el propósito de asegurar una fuente fiable que pudiera seguir los movimientos de Feitan en todo momento, evitando así cualquier contratiempo en un instante crítico. No anticipaba que Argor dispusiera de información tan reciente sobre la Brigada Fantasma. Esto sorprendió a Moro, quien de inmediato pensó en las dos ocasiones en la historia original en que la compañía reemplazó a algunos de sus miembros. Aunque el manga original ofrecía pocos detalles, él sabía lo suficiente como para reconstruir los hechos. Un miembro fue reemplazado por Hisoka y el otro fue eliminado por Silva, el hijo de Zeno Soldik. Pero Moro no recordaba la cronología exacta de estos eventos, solo que ocurrieron 3 años antes del arco de la ciudad de Yorkneu, que era este año. Si la recompensa que mencionó Argor era la misma que Silva había aceptado. Si eso resultaba cierto. A juzgar por la actitud de Silva y la forma en que advirtió a Killua que no provocara a la Brigada Fantasma, completar aquella misión de asesinato debió ser extremadamente difícil. Si recordaba bien, Silva incluso se enfrentó directamente a Tzroyo. Esto sugería que Silva probablemente había asesinado a su objetivo bajo la atenta mirada de varios miembros de la compañía. Moro comenzó a sentirse incómodo. ¿Podría el efecto mariposa estar ya en marcha? ¿Y si Feitan hubiera estado presente y accidentalmente terminara en el punto de mira de Silva? Si eso llegara a ocurrir, Moro se encontraría en grave peligro. La marca de la muerte en Moro implicaba que solo él podía romper su nudo de la muerte. Hasta entonces. Si Feitan moría prematuramente, Moro sería arrastrado a la tumba con él. Sin embargo, las probabilidades de que eso sucediera eran bajas. Su preocupación surgía principalmente de un momento específico de la historia en el que Zeno y Silva se enfrentaron a Tzroyo. Zeno reconoció de inmediato que Tzroyo estaba ganando tiempo y decidió contenerlo, instando a Silva a atacar tanto a Tzroyo como a él mismo sin dudarlo. A pesar de que tenían la ventaja de un combate de 2 contra 1, adoptaron un enfoque arriesgado para economizar tiempo. Esta inquebrantable dedicación a completar la misión revelaba una cierta locura en el padre e hijo Soldik. Fue precisamente esta locura lo que inquietó a Moro. Moro sacudió la cabeza rápidamente para aclarar sus pensamientos. Especular antes de confirmar los hechos no tenía sentido. Adelante, sigue esa pista. Pero necesito que tengas algo en cuenta. Moro salió de sus cavilaciones y se encontró con la mirada inquisitiva de Argor. Antes de que ella pudiera hablar, añadió con tono serio. La Brigada Fantasma cuenta con un experto en inteligencia entre sus filas. No me interesa tu método para obtener datos. Lo único que te exijo es que seas extremadamente prudente y que, bajo ningún concepto, dejes rastro alguno. TSH, no tenías que insistir en eso. La pereza en los ojos de Argor desapareció, sustituida por un enfoque afilado. Quiero dejarlo claro. Mi vida es mi mayor activo. ¿De verdad crees que me arriesgaría con algo así únicamente por la compensación económica? Moro permaneció en silencio. Pero su expresión parecía indicar. ¿No es exactamente por eso? Argor captó el significado detrás de su mirada e inmediatamente se enderezó en su silla, cruzando los brazos indignada. ¡Qué visión tan simplista! Acepté este trabajo porque confío en mi propia capacidad, no porque tu oferta fuera tan tentadora que no pudiera rechazarla. Ah. Moro asintió, aunque por la forma en que lo dijo parecía como si no la creyera del todo. Argor pudo sentir el sarcasmo en su tono. Parece que sigues sin captarlo del todo. Resopló y levantó la barbilla con orgullo. De hecho, desde el instante en que marcaste mi número, ya disponía de tus datos fundamentales. La única razón por la que te encuentras aquí es porque yo decidí que valía la pena recibirte. Impresionante, ciertamente. Me deja más tranquilo saber eso. Moro asintió de nuevo, decidiendo no insistir más en el asunto ya que le había dado una advertencia. Pensé que no ibas a... ¿Qué? Argor se detuvo a mitad de frase, mirando a Moro con incredulidad. ¿Por qué te sorprende?
¿Qué esperaba exactamente? Moro la miró desconcertado. Argor abrió los ojos de par en par. Es que cuesta trabajo persuadir a la gente. Deberías haber preguntado más detalles, darme pie a lucirme un poco y convencerte del todo. Punto. Moro se quedó sin palabras, preguntándose si debería pedir un reembolso y buscar otra fuente de información. Argor pareció captar su hilo de pensamiento y preguntó con recelo. ¿Qué te pasa ahora por la cabeza? Nada relevante. Continúa con la investigación, por favor. El asunto está en tus manos. Moro mantuvo su expresión tranquila. Argor hizo un gesto de desdén. Solo cumplo con mi labor. No hacen falta salamerías. De acuerdo. Estaré a la espera de tus novedades. Una vez cumplido su propósito, Moro se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, Argor gritó. Viendo que eres un cliente que invierte bien, te voy a dar algo extra, por cuenta de la casa. Ah, ¿sí? Moro se detuvo y la miró. Argor giró su silla para quedar frente a su ordenador y dijo. Alguien te está siguiendo la pista. Y no es un solo grupo, se nota que hay varias facciones moviéndose. Por cierto, y que conste, si te mueres, los 20.000 millones no se reembolsan. Moro entrecerró los ojos. Ignoró el último comentario y preguntó. ¿Serías capaz de averiguar quiénes son los que me siguen? Por supuesto. La información funciona en ambas direcciones. Si te están investigando, tú también puedes investigarlos a ellos. Argor se reclinó en su silla. Pero lo que te di fue gratis, lo básico. Si quieres que profundice, habrá que añadir un coste extra. ¿Lo cargo a los 20.000 millones que ya pusiste? Sí, dedúcelo. Perfecto. Tendrás la respuesta antes de que den las 12. Argor sonrió. Moro reprimió su creciente sensación de inquietud y abandonó el cuartel general de Argor. Gracias a la advertencia de Argor, Moro permaneció en máxima alerta mientras se dirigía a casa. ¿Quiénes me persiguen? ¿Será la gente del asilo? ¿Habrían venido a vengarse después de que liquidó a los dos transportistas? Qué lástima no haber investigado sus antecedentes antes. De lo contrario, no estaría haciendo conjeturas ahora. Considerando las operaciones del asilo y su capacidad para falsificar certificados de defunción, sus patrocinadores eran claramente poderosos. Emitir un certificado de defunción falso esencialmente borraba la existencia de una persona. En el mundo de los cazadores, destruir los registros de identidad de alguien era equivalente a un asesinato según el derecho internacional. Las conexiones del asilo eran evidentemente formidables. Después de todo, incluso sus agentes de entrega eran usuarios de NEN. En cuanto al otro grupo, ¿quiénes podrían ser? ¿Eran las repercusiones de haber interceptado el acuerdo de Senro? ¿Lo atrajo atención indeseada al ganar demasiado dinero en poco tiempo? No importa quién fuera. Moro sabía que debía ser más cauto en los días venideros. Moro conducía por la carretera. Su campo de entrenamiento privado se encontraba a las afueras de la ciudad. Al abandonar la avenida principal, los edificios a ambos lados se volvieron escasos, sustituidos por hileras de árboles. Bajo el tenue cielo nocturno, el juego de luces y sombras de la calle hacía que el entorno pareciera extrañamente silencioso. De repente, una oleada de intención asesina surgió hacia él. En la oscuridad, un tenue destello de luz marcó la trayectoria de un proyectil que se dirigía a toda velocidad hacia la carretera. Crash. El parabrisas del coche se hizo añicos. Chirrido. Los neumáticos patinaron mientras el coche perdía el control y se estrellaba contra un árbol al borde de la carretera. Capítulo 17. La sección frontal del vehículo se dio ante la fuerza brutal de la colisión, quedando casi incrustada en el tronco del árbol que bordeaba la ruta. Una densa humareda blanquecina brotaba del capó deformado, y podías ver llamaradas asomándose entre la niebla de humo. Mientras tanto, a más de 1 kilómetro de allí, en una ladera cercana a la carretera, oculto tras la pendiente, un hombre vestido de camuflaje se encontraba cuerpo a tierra, con un rifle de alta precisión dispuesto frente a él. Procedan. Una voz desapasionada y lejana resonó en su auricular. Tan pronto como escuchó la instrucción, el francotirador fijó su mira en el coche, apenas visible entre la cortina de humo que se elevaba. Siguiendo un impulso automático, estimó la ubicación del asiento del conductor y activó el disparador. Un estampido seco rompió el silencio. Desde el silenciador emergió un proyectil alargado y afilado, dejando tras de sí un rastro luminoso efímero al cruzar la oscuridad de la noche y alcanzar el vehículo cubierto por la humareda. Le siguieron un segundo disparo, luego un tercero y un cuarto. El tirador volvió a cargar y continuó disparando de forma insistente hasta agotar la munición de su cargador.
Aunque el humo dificultaba su campo visual, sus disparos encontraban su blanco gracias a una intuición perfectamente pulida por el entrenamiento. Mientras su objetivo permaneciera en el asiento del conductor, no tenía duda alguna sobre la exactitud de sus disparos. Tras quedarse sin balas, el francotirador introdujo un cargador nuevo, pero se abstuvo de disparar. Optó, en cambio, por inspeccionar el coche en llamas y el entorno circundante a través de su mira telescópica, a la espera de más indicaciones. Repentinamente, el vehículo estalló con fuerza. Las llamas se proyectaron hacia lo alto, impulsando una columna de humo aún más densa hacia el firmamento oscuro de la noche. La onda expansiva de calor hizo ceder la hierba circundante. Mientras tanto, a escasos metros de distancia, oculto tras un árbol, Moro se encontraba recostado en el tronco, sus ojos destellaban con una frialdad penetrante. Tenía la ropa cubierta de suciedad y tizne. Afortunadamente, sus defensas potenciadas con Nen le habían salvado la vida. Consiguió salir disparado a través de la puerta del copiloto en medio del humo, utilizando una fuerza descomunal, y emergió sin un solo rasguño ni un corte de cristal. Tras evadirse hacia el bosque colindante amparado por la noche, se refugió tras un robusto árbol, aguardando para observar la reacción del francotirador. Que el francotirador continuara descargando su arma contra el coche le sirvió de confirmación. Su propia posición seguía a salvo, por lo menos de momento. No obstante, Moro evitó cualquier movimiento precipitado. Cualquier acción superflua podía delatar su paradero ante la línea de tiro del francotirador. Aplacó su respiración y sosegó el torrente de adrenalina que recorría su organismo. ¿Qué ha sido eso? Al rememorar aquel instante entre la vida y la muerte, un atisbo de perplejidad cruzó su mirada. Justo cuando el proyectil surcaba la oscuridad en su trayectoria, experimentó una extraña sensación de peligro mortal inminente, casi preternatural. Un repentino despertar de la conciencia en su interior, un instante antes de que el parabrisas volara en pedazos. Impulsado por aquel aviso intuitivo, ladeó la cabeza justo lo necesario para eludir lo que, de otro modo, habría sido un impacto letal. Considerando su dominio actual del Nen, incluso si hubiera logrado aplicar condensar a tiempo para reforzar su defensa, esta no habría sido capaz de repeler una bala de francotirador. Sobre todo en medio del caos de un ataque inesperado, sencillamente no dispuso de tiempo suficiente para levantar esa defensa con la celeridad necesaria para anticipar la llegada del proyectil. La única opción de supervivencia radicaba en evitar el impacto por completo. El motivo de esta limitación fundamental se reducía a su hardware. Su reserva de aura y la potencia de su enfoque eran todavía insuficientes para resistir una bala de francotirador sin el apoyo de defensas adicionales. De haber poseído un aura con la fortaleza suficiente, podría haber aguantado el impacto sin necesidad de intensificar su defensa. Dada la situación, las amenazas a larga distancia, como los francotiradores, resultaban para él mucho más mortales que un enfrentamiento cercano con otro usuario de Nen. En cierto sentido, un francotirador representaba un peligro mayor que un usuario de Nen formidable como Sasan. Era un hecho frustrante, pero innegable. Moro llevó la mano a su lóbulo de la oreja y notó sangre. Si no hubiera sido por aquella súbita y certera percepción del peligro, Moro exhaló un largo suspiro, conteniendo su asombro mientras su mirada se volvía más penetrante. Mientras no neutralice a ese francotirador, la amenaza constante de estar bajo la mira de un francotirador restringía drásticamente su capacidad de movimiento. Si hubiera enemigos adicionales ocultos en las cercanías, su situación se tornaría todavía más comprometida. La única noticia alentadora era que, al parecer, solo había un único francotirador. Si hubiera existido un segundo, Moro no habría escapado solo con un rasguño. Estaría muerto o gravemente maltrecho. A una distancia de, como mínimo, 1000 metros, la ráfaga de disparos apresurados e imprudentes del francotirador indicaba que no le inquietaba en absoluto revelar su emplazamiento, lo que, en esencia, le ofrecía a Moro una ventana de oportunidad. A pesar de ello, simplemente saber dónde se encontraba el francotirador no bastaba para solucionar el problema. Cuanto mayor fuera la distancia, más elevado resultaría el riesgo al intentar acortarla. Si Moro intentaba retirarse, expondría su espalda al francotirador sin conocer el alcance máximo del rifle. Y de haber más adversarios ocultos en las proximidades, tanto retroceder como avanzar podrían desembocar en un desastre. Ese era el aspecto más espinoso de aquella situación. Si bien neutralizar al francotirador era de vital importancia, lo era igualmente confirmar el número total de atacantes. Lo óptimo sería que Moro también pudiera determinar sus posiciones exactas. Esto le otorgaría la libertad de decidir si debía atacar o emprender la retirada. En una circunstancia común, ese habría sido el mejor enfoque. Pero Moro concibió un plan distinto.
Reunir datos sobre la cantidad y localización del enemigo consumiría un tiempo precioso. Y cada segundo que transcurría incrementaba la posibilidad de que algo saliera mal. El peor desenlace imaginable era que el francotirador cambiara de posición, generando así una presión intangible que dejaría a Moro en una desventaja aún más significativa. Por lo tanto, en lugar de permanecer inmóvil recabando información, Moro optó por tomar la iniciativa y eliminar al francotirador a la mayor brevedad. Esta resolución debía ser firme e inmediata. Precisaba atacar mientras el francotirador mantuviera esa excesiva confianza al exponer su ubicación. Es la única ocasión. Moro cerró los párpados, componiendo un mapa mental de la zona. Visualizó los árboles circundantes, el coche devorado por el fuego, el terreno irregular del camino y la lejana ladera. Descartó metódicamente todos los obstáculos que bloqueaban la línea recta e identificó una trayectoria factible. Unos instantes más tarde, Moro abrió los ojos. Un sutil resplandor brillaba en su mirada. Estrella fugaz fraudulenta. Elevó la mano, perfeccionando su puntería. Una aura luminosa se congregó en su palma, materializando un proyectil de energía del tamaño de un puño cerrado. Silbido. La esfera de Nen salió proyectada por el aire, serpenteando entre los árboles antes de detenerse suspendida a aproximadamente 100 metros de distancia. En ese preciso instante, Moro se lanzó velozmente desde su cobertura tras el árbol y se detuvo en un punto que había determinado de antemano. Mantuvo su atención fija en la esfera de energía inmóvil mientras ésta crecía y acto seguido, se lanzó a toda velocidad de regreso hacia él. Justo cuando se acercaba a su rostro, Moro ladeó la cabeza en el último instante. El resplandor de la esfera rozó sus ojos y, cual meteoro, cruzó los claros del bosque y se dirigió raudo hacia el emplazamiento del francotirador. La segunda fase de la estrella fugaz fraudulenta. El retorno del proyectil. Esta técnica duplicaba la velocidad y la potencia del disparo inicial, con la condición de que el propio Moro podía ser impactado por él. Al evadir el proyectil que volvía, Moro liberó toda su fuerza y consiguió proyectar su alcance más allá del límite ordinario de 100 metros. Enseguida, el proyectil viajó como una auténtica estrella fugaz, enfilando directo hacia su blanco, ubicado a 1000 metros de distancia. En la ladera, el francotirador distinguió a Moro en el momento en que éste emergió bruscamente de su escondite. Apuntó con celeridad, controló su aliento y comenzó a ejercer presión sobre el gatillo. ¿Cómo? Justo en el instante en que iba a disparar, su mira quedó completamente encandilada por un fulgor intenso. ¿Qué es esto? El francotirador alzó la cabeza de forma súbita. La ladera saltó por los aires. Una violenta onda expansiva cargada de metralla y cascotes engulló al francotirador. En un abrir y cerrar de ojos, salió despedido hacia atrás como un pelele, con el cuerpo acribillado y hecho pedazos, sin vida antes siquiera de caer al suelo. En otro punto, un joven con aire meditabundo contempló la explosión con los ojos desorbitados y en estado de shock. Había sido testigo de cómo aquel proyectil verdoso recorrió más de 1000 metros y aún así liberó una fuerza tan demoledora. El alcance, y mantenía semejante potencia. El joven se retiró el auricular que crepitaba y vaciló mientras dirigía la mirada hacia el lugar donde se encontraba Moro. Incluso para un usuario de Nen diestro en técnicas de emisión, conservar la potencia y la estabilidad a distancias tan grandes resultaba una proeza insólita. Por primera vez, el joven se cuestionó si debía continuar acercándose. Capítulo 18. Imponerse condiciones para trascender las limitaciones intrínsecas de la propia capacidad. Esto no era un concepto que cualquier usuario de Nen fuera capaz de concebir. El joven melancólico no captó la mecánica subyacente en su totalidad, por lo que asumió de forma natural que su objetivo era un usuario de Nen del tipo emisión con un poder considerable. Al fin y al cabo, lo había presenciado con sus propios ojos. Aquel proyectil de Nen verde, semejante a un meteoro, demostró poseer velocidad, potencia, alcance y, crucialmente, estabilidad. Al enfrentarse a un usuario de Nen de tipo emisión con gran precisión y alcance, si no lograbas acortar la distancia antes de su ataque, te exponías a una muerte casi segura. Ese era un juicio estratégico habitual. También sugería que el joven melancólico, definitivamente, no pertenecía al tipo emisión o mejora. Sin embargo, la distancia que los separaba no fue el verdadero motivo de su indecisión. De hecho, el tipo de usuario de Nen contra el que se sentía más seguro de actuar era precisamente el de emisión. Esa seguridad provenía directamente de su propia habilidad Nen. Chimenea. El joven posó una mano sobre su abdomen, mientras fijaba la vista en el lugar donde se ocultaba Moro. Su habilidad, denominada chimenea, era una fusión de los tipos de Nen de conjuración y transmutación. La habilidad le permitía transformar la zona de su abdomen en una chimenea real que albergaba una llama danzante.
Esta chimenea, forjada a partir de su propio cuerpo, tenía la capacidad de absorber cualquier daño dentro de un determinado umbral de intensidad. Una vez absorbido, el daño se convertía en combustible para la llama de la chimenea, haciendo que ésta se avivara con más fuerza. Al alcanzar la llama su punto álgido, la capacidad Nen del joven se incrementaba de manera notable, y su cuerpo se volvía más caliente y resistente a medida que pasaba el tiempo. Por este motivo, se sentía más inclinado a combatir contra usuarios del tipo emisión. Podía neutralizar la primera embestida de sus ataques con la chimenea, inclinando la balanza a su favor. No obstante, chimenea no era una defensa infalible. Solo podía absorber daño hasta un cierto límite, condicionado por la disparidad de fuerza entre él y su adversario. Tras ser testigo del poder destructivo de aquel proyectil de Nen verdoso, el joven dudó si sería capaz de absorber un ataque de tal envergadura. Esa fue la causa de su vacilación. ¿Debía seguir adelante o era mejor aguardar y trazar un nuevo plan? Permaneció paralizado en su sitio, incapaz de tomar una determinación clara. El coche seguía ardiendo con virulencia, sus llamas crepitaban y despedían un olor penetrante en el aire. El resplandor del fuego iluminaba el camino y proyectaba sombras alargadas sobre la arboleda. Moro continuó oculto entre las penumbras, con sus penetrantes ojos fijos en el punto donde estuvo el francotirador. El proyectil estrella fugaz, potenciado con el doble de fuerza, poseía ahora una capacidad destructiva superior a la de la explosión de un RPG. El punto de impacto mostró una desviación mínima. Si no acabó con el francotirador al instante, al menos debió dejarlo gravemente herido. De cualquier modo, la amenaza que representaba el francotirador había menguado considerablemente. Sin embargo, la preocupación de Moro se centraba más en la posible presencia de otros enemigos además del francotirador. Justo cuando la estrella fugaz impactó en el área estimada del francotirador, percibió con claridad un súbito incremento en el aura Nen proveniente de las inmediaciones. Aunque el aura retornó rápidamente a su estado normal al cabo de un segundo, ya había delatado la posición general del adversario. Tiene que ser otro usuario de Nen. La mirada de Moro escrutó la masa boscosa sumida en la oscuridad. Aquella oleada de aura repentina parecía haber sido provocada por una emoción intensa. Lo más probable era que se debiera a que había presenciado el ataque a un compañero. Y las emociones constituían un factor determinante en cualquier enfrentamiento Nen. La escuela Osinryu de Nen siempre hizo hincapié en la importancia de dominar las propias emociones, precisamente por este motivo. Desde luego, las emociones intensas no siempre tienen un efecto debilitador sobre el aura de alguien. En ciertas ocasiones, las emociones intensas podrían incluso potenciar las habilidades de un usuario de Nen. Pero la mayor parte del tiempo, la pérdida de control emocional resultaba perjudicial. Tal y como sucedía en aquel instante. Gracias al descontrol emocional del enemigo, Moro había conseguido información crucial en lo que, de otro modo, habría sido una situación completamente incierta. ¿Retirarse o atacar? En menos de un segundo, Moro adoptó su postura. Ataque. Con toda la fuerza. No era solo una cuestión de aprovechar una ventaja para fortalecerse. Se trataba de afianzar su resolución de jamás vacilar. Moro estaba convencido. Si optaba por la retirada en aquel momento, ¿cómo podría aspirar a acumular la fuerza indispensable para derrotar a Feitan dentro del plazo limitado que le restaba? Los usuarios de Nen más formidables no alcanzaron la cima actuando con cautela. Todos transitaron por el filo de la navaja, en el límite entre la vida y la muerte. Solo al encarar de frente el peligro mortal se pueden descubrir genuinamente los propios límites. La noche en que preparó una emboscada y acabó con Pakunoda y Shalnark, con la mirada atenta de Zoroyo sobre él. Aquella victoria se había forjado a base de determinación férrea, frente a adversidades que parecían insuperables. Si alguien le hubiera anunciado de antemano: solo has entrenado en Nen durante 6 meses, pero acabarás con 2 miembros de la Brigada Fantasma justo bajo las narices de Zoroyo. Se habría echado a reír a mandíbula batiente. Incluso el propio Moro habría juzgado semejante aseveración como absurda. Pero había sucedido. Él lo había logrado. A veces, uno jamás descubre hasta dónde puede llegar hasta que lo da todo. Y el Nen, esa fuerza modelada por la voluntad, era la respuesta idónea para una determinación semejante. Con su decisión ya inamovible, Moro entró en modo de combate. Analizó sus alrededores. El bosque no presentaba una gran densidad, con amplios claros entre los árboles. En este tipo de terreno, su habilidad estrella fugaz encontraba limitaciones. Debo dirigirme a terreno despejado. La mirada de Moro regresó a la ladera ahora apacible donde se había ubicado el francotirador. Los árboles entorpecían la trayectoria de sus proyectiles, pero el terreno abierto lo dejaría expuesto ante cualquier francotirador que aún estuviera allí.
Sin embargo, Moro tenía la convicción inquebrantable de que el francotirador ya no suponía una amenaza. Con esa seguridad, abandonó el bosque y se adentró en terreno descubierto. Los ojos del joven meditabundo se abrieron de par en par al ver a Moro avanzar con audacia hacia la carretera. Este individuo. La imagen de aquel proyectil de Nen que había recorrido 1 kilómetro, semejante a un meteoro, permanecía vívida en su mente. Ahora podía percibir con total claridad la seguridad inquebrantable de Moro. Con razón Sasan había sido eliminada. El problema real eran esos ineptos a cargo de la recolección de datos. ¿Cómo pudieron catalogar a un usuario de Nen de tal poder como un objetivo vulnerable? Prácticamente le habían proporcionado el camuflaje ideal. Pero, ¿cuál era la auténtica intención de este sujeto? ¿Por qué infiltrarse en la operación de transporte camuflado como un insignificante cerdo solo para mostrar su fuerza y eliminar a Sasan a mitad de trayecto? Algo no encajaba. La mente del joven trabajaba a toda velocidad, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando reparó en los movimientos de Moro. Se estaba aproximando. HMM. La expresión del joven se alteró. ¿Ha localizado mi posición? Mientras Moro seguía su avance resuelto hacia él, el joven se vio dividido entre impulsos contradictorios. Su valoración de la fuerza de Moro versus las órdenes de sus superiores. La tensión empujaba sus pensamientos en direcciones completamente opuestas. Capítulo 19. La potencia del adversario excedía lo esperado. En momentos así, la opción más lógica consiste en emprender la huida sin dilación. Así, a pesar de la presión que ejercían las órdenes de sus superiores, tras una breve lucha interna, Vaughn optó por retirarse de momento. La misión de francotirador de aquella noche quedaría reducida a una mera operación de reconocimiento. El joven de mirada gélida, de nombre Vaughn, se convenció a sí mismo con esta línea de pensamiento. Su ánimo combativo se disipó como la marea al girarse para emprender la fuga. Al verse ante un adversario que consideraba invencible, decidir retirarse no representaba acto alguno de vergüenza. A fin de cuentas, mientras uno se mantenga con vida, el tiempo sigue su curso. Y solo al permanecer con vida se puede aguardar la próxima oportunidad. Cuando Moro percibió que Vaughn emprendía la retirada, un brillo inusual asomó en sus ojos. Pero la situación había escalado hasta ese punto. Con su espíritu de combate totalmente avivado, no había manera de que permitiera a Vaughn escapar. Intensificó su alerta y lo persiguió a la máxima velocidad, aproximadamente a 300 metros. Durante la persecución, Moro estimó la distancia que los separaba con su mirada perspicaz. Era una distancia considerable, pero no suponía un obstáculo. Estrella fugaz. Arco de retorno. Sin dejar de correr, Moro lanzó 2 estrellas fugaces con ambas manos, proyectándolas hacia atrás. Ni siquiera giró la cabeza, manteniendo la vista clavada en Vaughn. Su riguroso régimen de entrenamiento se puso de manifiesto en aquel instante. Sin necesidad de mirar atrás, Moro instintivamente sincronizó sus movimientos y eludió con fluidez las 2 estrellas fugaces que retornaban por su espalda. Silbido, silbido. Acompañadas de silbidos penetrantes, las 2 estrellas fugaces pasaron rozando a Moro y se dirigieron directas hacia Vaughn. Cuando las 2 estrellas se aproximaron, apenas consiguió esquivarlas por los pelos. Acto seguido, las vio trazar trayectorias idénticas en el aire antes de impactar contra una roca en el terreno. En un instante, la energía contenida en las estrellas fugaces detonó, reduciendo a añicos la roca que parecía sólida. Pero al eludir aquellas 2 estrellas fugaces, Vaughn había desacelerado su marcha de forma inevitable. Al mismo tiempo, captó la determinación incesante de Moro para detenerlo. De este modo, Vaughn se percató de que intentar huir de un enfrentamiento semejante solo le llevaría al peor desenlace. Vaughn masculló una maldición, pero enseguida reajustó su enfoque mental, preparándose para el combate. Pese a todo, aunque había decidido plantar cara, no se detuvo a correr de inmediato. Mientras la distancia entre ambos seguía reduciéndose, Vaughn prosiguió su retirada, ofreciendo deliberadamente su espalda a Moro. Su propósito era forzar a Moro a malgastar más estrellas fugaces en la persecución. Esta estrategia, en teoría, debería obligar a Moro a consumir parte de su reserva de aura. Sin embargo, de haber conocido Vaughn los detalles precisos del funcionamiento de las estrellas fugaces de Moro, jamás se habría atrevido a arriesgarse de esa manera. Porque la mejora arco de retorno permitía a Moro lanzar estrellas fugaces con el doble de potencia, consumiendo solo la mitad de la energía. Esto implicaba que el gasto de aura de Moro no era tan elevado como Vaughn había supuesto. Como consecuencia, las tácticas evasivas de Vaughn terminaron por entorpecer sus propios movimientos. Surgió una falla.
Claro que, incluso con este tropiezo, Baugn todavía podía recuperar su ritmo, siempre y cuando Moro no pudiera lanzar estrellas fugaces de forma consecutiva. Para desgracia de Baugn, la situación se desenvolvió de otro modo. Mientras Baugn asumía un riesgo calculado para mermar el aura de Moro, a este último no le inquietaba el coste de lanzar más estrellas fugaces, generar una apertura, y explotarla con precisión. Ese era el resultado que Moro perseguía. Aunque su nivel actual de no le permitía ejecutar ataques impecables, guardaba otra basa bajo la manga. Tan pronto como Moro advirtió que el ritmo de Baugn se quebraba y sus movimientos perdían cadencia, desenfundó su pistola. El manejo de armas de fuego es una destreza que se forja a base de incontables sesiones de práctica. En este mundo, cualquiera con dinero suficiente puede adquirir toda la munición que precise. Y Moro contaba con dinero y determinación, de ahí que su puntería fuera extraordinaria. Pam, pam. Moro apretó el gatillo, vaciando el cargador en una rápida sucesión. Las balas emergieron del cañón, rotando con precisión mortífera mientras cubrían 60 o 70 metros, dirigidas directamente a los puntos vulnerables de Baugn. Frente a esta súbita descarga de disparos, las pupilas de Baugn se contrajeron bruscamente. De inmediato, cesó su carrera y se giró. Chimenea. Baugn puso en marcha su habilidad. Su abdomen se transmutó en una chimenea ardiente, el hogar crepitaba con llamas mientras canalizaba el resto de su aura para protegerse. Las 12 balas impactaron en su objetivo. Plaz, plaz. Sangre manó de las mejillas, hombros y piernas de Baugn, justo donde las balas lo habían rozado, causándole heridas superficiales. De los 12 proyectiles, algunos cerraron el blanco y otros fueron absorbidos por la chimenea situada en su abdomen. Silbido. Esas balas actuaron como combustible, haciendo que la chimenea se encendiera con una llamarada furiosa. Aunque no se convirtió en un infierno incontrolable, las llamas potenciaron el aura de Baugn de forma considerable. ¡Ya! Con su poder temporalmente acrecentado, Baugn dio un paso al frente y se lanzó directamente contra Moro. Desde que se detuvo para interceptar las balas hasta que inició su contraataque, apenas transcurrió un segundo. Pero en ese instante fugaz, Moro comprendió la naturaleza de la habilidad de Baugn. Una chimenea materializada, llamas que se nutrían del daño absorbido, incrementos notorios en el aura. Todo esto conducía a una única conclusión. Un poder que transforma el daño recibido en fuerza. Y a juzgar por el aspecto del fuego, esta mejora poseía claramente una duración limitada. Al captar esta información, Moro concentró su atención en la defensa, preparado para mantener una postura conservadora hasta que el pico de poder de Baugn se desvaneciera. Baugn percibió la celeridad de la reacción de Moro y no pudo evitar admirar su agilidad mental. Pero la admiración no frenó la embestida de Baugn. Empleó su agilidad aumentada para acortar la distancia y llegar hasta Moro. Con un movimiento repentino, Baugn lanzó un puñetazo frontal directo al rostro de Moro. Moro dejó caer el arma y alzó el brazo para interceptar el golpe. Pero Baugn no terminó ahí. Dio otro paso y lanzó un uppercut dirigido a la mandíbula de Moro. A Moro no le quedó otra opción que retroceder para esquivar el golpe. No obstante, Baugn mantuvo la presión en el ataque, pivotando su cuerpo para asestarle una potente patada en el estómago a Moro. Golpe sordo. El impacto proyectó a Moro por los aires. A pesar de la violenta embestida, Moro conservó la calma. Era consciente de que, en el instante en que el fuego en el hogar de Baugn se extinguiera, llegaría su momento para contraatacar. Ese era el plan de acción más seguro y estable. Y aún así, Moro sentía que limitarse a defender era excesivamente pasivo. Se sentía encorsetado. No. Aún suspendido en el aire, la perspectiva de Moro cambió y decidió pasar a la acción. Antes de tocar tierra, Moro resistió el dolor y lanzó 2 estrellas fugaces en dirección a Baugn. Baugn concentró su atención de inmediato en las estrellas que se aproximaban. Entonces, Moro impulsó su pie hacia atrás, lanzando una tercera estrella fugaz, del tamaño de una canica, hacia Baugn justo en el instante en que aterrizaba con firmeza en el suelo. En lo que, teóricamente, debía ser una situación puramente defensiva, Moro ejecutó un movimiento audaz, preparando una trampa imprevista. Si este hubiera sido el Moro anterior a su resurrección, sin experiencia en combate real, jamás se habría atrevido a tomar una decisión tan arriesgada. Pero ahora, las experiencias de combate reiteradas estaban colmando los vacíos en las bases de Moro, cultivando su desarrollo como tierra abonada. Este representó el primer y más crucial paso en la evolución combativa de Moro. Capítulo 20. Los pies humanos, en lo que concierne a su utilidad y soltura, nunca alcanzarán la destreza de las manos.
Por consiguiente, incluso si Moro lograra lanzar una de sus estrellas fugaces con el pie, su potencia general quedaría muy por debajo de las que impulsa con las manos. Sin embargo, en el impredecible devenir del combate, si se aplica la cantidad precisa de fuerza justo en el instante oportuno, se pueden desencadenar desenlaces completamente inesperados. Moro recuperó el contacto con el suelo con aplomo, sin apartar la vista de Baugn. Seguidamente, reparó en que Baugn eludía las dos estrellas fugaces que él mismo había lanzado instantes antes de aterrizar. Aquella reacción pilló a Moro algo desprevenido. El propósito de aquellas dos estrellas fugaces era mermar el ímpetu ofensivo de Baugn. En realidad, eran más bien un señuelo, carentes de una capacidad destructiva considerable. No obstante, Baugn optó por interrumpir su propio avance ofensivo simplemente para eludir aquellas dos estrellas fugaces. Según el criterio de Moro, Baugn bien podría haber elegido encajar el impacto de, al menos, una de las estrellas fugaces con tal de preservar su ritmo de ataque. Después de todo, si su habilidad convertía el daño en incrementos de fuerza, ¿por qué no absorber uno? Cuando Moro despidió aquellas dos estrellas fugaces, ya estaba mentalizado para regalar una sin reparos. Por consiguiente, no les había infundido una gran cantidad de men. Pero el curso de los acontecimientos no fue el previsto. Baugn logró evitar ambas estrellas fugaces, e inmediatamente percibió que algo no encajaba. ¿Qué? Articuló entre dientes. Al tener las estrellas fugaces tan cerca, no experimentó la misma intensidad de amenaza que antes. Si no hubiera partido de la premisa de que las estrellas fugaces eran siempre peligrosas, podría haber optado por pararlas directamente o incluso usar su habilidad chimenea para absorber una. En cambio, decidió interrumpir su embestida para no correr riesgos. Aunque la verdadera naturaleza de aquellas estrellas fugaces despertó su curiosidad, Baugn no dispuso de tiempo para reflexionar a fondo. Tras desaprovechar esa oportunidad, reactivó su velocidad y se lanzó de nuevo en línea recta hacia Moro. Al presenciar cómo Baugn retomaba su acometida, los ojos de Moro centellearon mientras levantaba la mano y liberaba otras dos estrellas fugaces. ¡Sin! ¡Sin! Las estrellas fugaces salieron despedidas como destellos, impactando contra el suelo justo delante de Baugn. HMM. Sus instintos obligaron a Baugn a frenar. ¡Bum! ¡Bum! Las dos estrellas fugaces detonaron al hacer contacto con la Tierra. La energía liberada se desató en ondas de choque, levantando polvo y fragmentos de hierba por el aire. En un instante, Baugn quedó completamente rodeado por la nube de polvo y humo. En medio de aquella densa cortina, Baugn se sentía extrañamente sereno, porque había logrado descifrar una parte del funcionamiento de las estrellas fugaces. Por ejemplo, como la primera que acabó con su compañero parecía necesitar una cierta distancia para desarrollar su potencia máxima. Intentando ocultar tus movimientos en esta cortina de polvo. Una táctica tan obvia, pero confirma que estaba en lo cierto, pensó para sí. El temor que Baugn había experimentado previamente se disipó por completo. Sus ojos, ahora aguzados, exploraron la humareda que lo envolvía, siguiendo con atención cualquier mínima variación en su desplazamiento. A mi espalda. En una fracción de segundo, Baugn giró sobre sí mismo y elevó el brazo en posición horizontal. En ese preciso instante, Moro surgió por su retaguardia y conectó un puñetazo, que Baugn consiguió interceptar con su brazo. Gracias a la mejora que le confería la chimenea, el nivel del aura de Baugn superaba el de Moro. A pesar de que Moro fue quien lanzó el primer golpe, la solidez de la defensa de Baugn lo hizo retroceder un paso entero, dejando su puño con una ligera sensación de adormecimiento. Baugn esbozó una sonrisa contenida y avanzó con paso firme, alzando la pierna para ejecutar una patada. Moro conservó la serenidad, recogió los brazos y los cruzó sobre su cuerpo en postura defensiva. La patada frontal de Baugn impactó contra los brazos cruzados de Moro con la fuerza de una bala de cañón, generando una onda de choque similar a una explosión y dispersando parte del humo que los rodeaba. La potencia lo hizo retroceder varios pasos, deslizándose por el suelo. Pero justo al cesar su retroceso, se agachó de golpe, clavando los talones con firmeza en la tierra. En ese instante. ¡Sas! ¡Sas! Dos estrellas fugaces, las mismas que Baugn había esquivado previamente, salieron disparadas por el aire desde detrás de Moro. Una vez cumplido su tiempo de vuelo programado, iniciaron su trayecto dirigido. El humo se dispersó al paso de las dos estrellas fugaces, que cortaron el aire en su camino directo hacia el pecho de Baugn. ¿En qué momento pasó esto? Baugn, que aún no había desentrañado el funcionamiento completo de las estrellas fugaces, mostraba una sorpresa evidente. Pero incluso en aquel instante de desconcierto, su confianza recuperada no decayó. Con una concentración total, tomó la decisión acertada sin dilación.
Desplegar una defensa basada en para absorber una de las estrellas fugaces mientras activaba la chimenea para encajar la otra. Listo, se dijo, convencido de su victoria. Por un instante, Baugn se sintió victorioso al ver cómo la chimenea se avivaba e incrementaba de nuevo su fuerza. Dirigió la mirada hacia Moro, esperando encontrar en su rostro una expresión de derrota. En su lugar, el semblante de Moro conservó una calma absoluta. Aquella impasibilidad perturbó a Baugn. Un instante más tarde, un golpe seco impactó en la nuca de Baugn. Su campo visual se distorsionó y se tambaleó bruscamente hacia adelante. ¿Qué fue eso? En medio del desorden que se apoderaba de su mente, Baugn se encontraba en un estado de total confusión. Pero Moro sabía exactamente lo que había ocurrido. La pequeña estrella fugaz que Moro había impulsado con el pie instantes antes acababa de finalizar su trayectoria programada, impactando a Baugn desde arriba. Dado que Moro había permanecido agachado, la estrella fugaz descendió precisamente sobre la cabeza desguarnecida de Baugn. En aquel preciso momento, Baugn ya había concentrado la mayor parte de su nen en proteger su pecho y alimentar el fuego de su chimenea. Por ello, aunque aquella estrella fugaz era de reducido tamaño, causó un daño demoledor. Pero Moro no había concluido su acción. Afianzando los pies con firmeza, se lanzó hacia adelante. Su mano, imbuida de nen, se extendió y, con un movimiento brutal, arrancó un fragmento de carne de la garganta de Baugn. Glu glu. El cuerpo de Baugn se sacudió en un espasmo, y la sangre surgió a borbotones de su garganta desgarrada. Su conciencia empezó a nublarse, vencida por la hemorragia y la falta de oxígeno. Lentamente, Baugn se dejó caer sobre sus rodillas. En los últimos rescoldos de su conciencia, afloró un recuerdo. Una noche nevada, su familia apiñada tras escapar de la guerra, buscando desesperadamente un lugar al que llamar hogar. Acunado en los brazos de sus padres, ¿por qué solo percibía un frío y duro silencio? ¿Por qué ya no escuchaba el latido de sus corazones? ¡Qué frío! Anhelaba regresar a aquella pequeña chimenea cuadrada y corriente, cubierta de hollín. Los párpados de Baugn se cerraron con lentitud, y su cuerpo se desplomó contra el suelo con un golpe seco. Rink, rink, rink. De repente, un teléfono comenzó a sonar. Moro dirigió una mirada al cuerpo sin vida de Baugn antes de extraer el teléfono que vibraba en su bolsillo. Seguramente era Argos quien llamaba. Vaya, estoy agotado. Moro se sentó sobre la espalda de Baugn, jadeando mientras atendía la llamada. ¿Sí? Desde el otro lado de la línea, se hizo el silencio antes de que Argos finalmente rompiera a hablar. Mi querido Vip, no me vaya a decir que en este momento se encuentra en la cama con alguien.